En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leamos el Evangelio según San Lucas. En su capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, y personas que están con nosotros en este lugar, en estas conferencias. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 10. Dirigiéndose a la multitud, les dijo: oíd y entended. Dice la palabra, aquí habla Jesús, la voz de Cristo, ahora la oímos, porque el Espíritu Santo, Él mismo dijo, el Señor Jesús dijo: os enviaré un Consolador, el cual hablará de mí, y Él os recordará las palabras que os he hablado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice la palabra, allá en Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Dios vio al hombre que estaba pobre, le faltaban las bendiciones espirituales. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Luego dice: a pregonar, a anunciar libertad a los cautivos. En el Salmo 137 dice la palabra: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Sobre los sauces colgamos nuestras arpas, acordándonos de Sión. Los que nos habían llevado cautivos, desolados, nos pedían que cantásemos cántico de Sión, pero ¿cómo cantaremos en tierra ajena? Luego dice: y vista a los ciegos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Luego dice: a poner en libertad a los oprimidos. Eso éramos nosotros, hermanos. Estábamos cautivos, ciegos y oprimidos. Pero un día Jesucristo vino a darnos libertad. La palabra que quiero tomar en este texto leído, que dice libertad. Oigamos pues. Leamos ahora el Evangelio según San Juan. En su capítulo 8, versículo, ahora es 36. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, dice: así que,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un día cuando oímos el Evangelio, la frase de un himno dice: día tan grande no puedo olvidar. Cuando nos convertimos, cuando nos entregamos a Cristo, a mí no se me olvida, un 5 de abril de 1985, siendo las 8:15 de la noche, cuando ese hombre miserable fue libertado. Gracias por el poder de Dios, porque estábamos oprimidos. No le cantábamos a Dios. Un hombre escribió diciendo: sabía el nombre de Cristo, sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero admirado comprendí que Él era la luz. Ahora dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, no tal vez de repente, no, verdaderamente libres de la ira venidera, libres de caer al infierno, libres de los juicios de Dios. Pero para libertarnos, hermanos, el bendito Señor Jesucristo, para darnos a nosotros lo que gozamos hoy, un día Él fue azotado, un día Él escupieron el rostro, un día Él le pusieron la corona de espinas en su bendita cabeza, un día salió cargando su cruz. En ese lugar del Gólgota le clavaron sus manos, sus pies benditos, para dar libertad al hombre. Dice la palabra: siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Porque cuando Él estaba en la cruz, en medio de esos dos malhechores, Él abogó, Él intercedió. Dijo el Padre: perdónalos, están oprimidos, están encarcelados, están llorando, perdónalos. A Cristo bendito tuvo que sufrir. Ha sufrido usted un desprecio, y le han hecho de menos, la han ignorado. El ser humano dice: está bueno, le hablé, no me habló, no me contestó. Pero el bendito Señor, para darnos libertad, ahora nosotros somos libres. Cantamos un himno que dice: libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Miramos anoche aquí a dos personas que vinieron, se arrodillaron, quedaron libres. Y esa libertad no se necesita dinero, un abogado material, terrenal, no. Un hombre escribió diciendo: todo fue pagado ya, nada debo yo. Para sacarnos de la cárcel, el bendito Señor sufrió, murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
Llegamos a conocer el camino que es Cristo, que nos conduce al cielo. Conoceréis la verdad. Llegamos a conocer quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, qué da Cristo. Y llegamos a entender nuestra condición miserable, cómo estábamos delante de Dios. Ahora somos libres por la misericordia de Dios. Oigamos, ¿qué dio Dios cuando nos libertó? Leamos ahora Romanos, oigamos lo que dice. Romanos en su capítulo 6, perdón. Romanos capítulo 6, versículo 18. Oigamos lo que dice la palabra. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados de pecados, vinisteis a ser siervos, siervas, ¿verdad? Las mujeres, las siervas. Por eso, hermana, no se molesta si usted le dice, ahí viene la sierva, es una sierva, sí. María dijo, he aquí la sierva del Señor, y hágase en mí según su voluntad. Ana dijo, si te dignare de tu sierva, si viene la aflicción de tu sierva, y dieres a tu sierva un hijo. Están los siervos de Jesucristo. Aquí dice, y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Para eso nos libertó el Señor. Por eso es que el enemigo endurece el corazón, porque no quiere que nosotros seamos libres, perdonados, preparados, listos para ir al cielo. Aquí se ha predicado el Evangelio y se ha predicado esta semana, desde el miércoles, jueves, viernes, pero la gente no ha querido. Dice la palabra allá en Isaías 1:4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿por qué queréis ser castigado? ¿Todavía os rebelaréis cuando hay libertad? Decía un hermano, decía él, en la vida incrédula sufrí, decía él, y me metieron a la cárcel por no pensar, dijo. Pero ¿cuántos deseaban que alguien llegara y dijera, bueno, señores, los que no han cometido delito grave, ahí está la puerta libre, pueden salir, pero nadie, cárcel es cárcel, encerrado, y en lo espiritual así hay mucha gente, y de allí nos sacó el Señor. Y libertado de pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Ahora hay que renunciar al antiguo amo al que le servíamos, porque ahora ya somos de Cristo, ahora consagrados como siervos de justicia. Ahora oigamos lo que dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Oiga, hermano, hermana, bendito sea Dios. Por eso seamos agradecidos. Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Estaba leyendo la palabra, dice, bienaventurado al hombre al que Dios no culpa de pecado. Porque nos perdonó, nos lavó, nos justificó. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. Vamos, hermanos, que sea mi corazón agua. Ya lo vi. Lo que no éramos, ahora nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Gracias a Dios. Ojalá que en esta tarde muchos lleguen a gozar de la libertad, porque se va a predicar el santo evangelio. Hay libertad, hay perdón, hay salvación. Y dice la palabra: mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Eso no nos da un hombre. Dice la palabra: el Señor dejó su lugar, vino a esta tierra, pero para llevarnos con Él, para llevarnos a Dios. Sigamos leyendo. Ahora oigamos lo que dice capítulo 8 de Romanos, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado el Señor. Versículo 21, y así la palabra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, hermano, hermana, no se desespere, no se desanima, porque muchos dicen: ¿qué te crees? Te crees santo. ¿Qué dijo Dios? Sé santo, porque yo soy santo, porque el Señor nos justificó y nos santificó. Gracias a Dios, ahora somos libres. Gracias a Dios, ya no nos vamos, ya no vamos a ser echados en el infierno, ni ser lanzado al lago de fuego, ya no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay muchos. Me acuerdo, un joven dijo: yo no sé qué se ganan ustedes, se van para allá y para allá. No hay necesidad. Y yo sé que me convertí, y yo sé que Cristo me perdonó. Yo sé que la sangre de Cristo me limpió, y sé que mi nombre está escrito en los cielos. Yo puedo hacer lo que quiero, dijo. Pero no, falta de gratitud y reconocimiento. Porque la palabra de Dios dice: amando a Jehová, siguiendo a Jehová y oyendo sus mandamientos. Amarle es obedecer, es bautizarse. Amar es restaurarse, volver a la comunión con el bendito Señor. Ahora leamos lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículo 17, dice. Oigamos pues: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oigamos pues, hermanos, ya somos libres, libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de Dios. Ahora, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Porque muchas veces, vamos a ver más adelante, dice que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a otro. Hay hermanos que tienen tiempo ya, sufrieron un fracaso, así es, porque nadie está libre. Por eso la palabra dice: el que piensa estar firme,
Mire bien que no caiga, el que piensa estar seguro, mira bien. Hay quienes ya tienen varios años, se restauraron, reconocieron, pero no les dan que predican el Evangelio. Jesús dijo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si ya hay libertad, ya se restauró, ya llegó el tiempo. Ya tengo 1 año, 2 años, quiero predicar. No, cuidado, aquí no. Yo quiero que se predique en tal lugar. No, aquí no se dará predicación. Hermanos amados, pueblo de Dios, dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No importa, porque hay hermanos, trabajan, dicen, quiero una predicación en tal lugar. Oye, hermano, hermana, no se le va a predicar al que está pidiendo, ni se le va a hacer propaganda de él, no, se va a hablar de Jesucristo y para la gente que oigan el Evangelio. Muchas veces no hay libertad. Que Dios nos guarde, hermanos, de retener, de predicar. Yo quiero que se predique, hablemos así. Un hermano, yo no sé bien, yo quiero que se predique en el parque. No, ahí no. Para eso está la sala. Y la palabra dice que se predique públicamente. Porque un tiempo llegó uno, digo, para eso está la sala, ¿para qué ahí? Digo. Pero hay quien amotiva, hay quien manda y hay otro quien evita. Pero estamos viendo la libertad. Dice la palabra, donde está el Espíritu, ahora. Si servimos de tropiezo, tengamos cuidado, porque no nos estamos oponiendo con el que está pidiendo una reunión, una predicación, sino contra el mandato de Dios, porque Él dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué pasa? Yo tengo deseo de predicar, me tenés que decir, en un lugar un hermano se levantó a predicar, venga, ¿quién te dijo que vas a predicar? Me tenés que avisar. No, hermanos, cuando alguien quiera levantarse, hay libertad. Ahora, cuando ya ha sufrido un cortamiento, tiene que pedir ser restaurada la comunión a través del tiempo, predicación, si es enseñador a través del tiempo, la enseñanza, pero no decirle no. Porque nos ha libertado, quien murió en la cruz fue Cristo. ¿Cuántas hermanas aquí le han dicho, ya no vayas a trabajar? Porque esto hiciste. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? A libertad, dice llamados. Oigamos lo que dice ahora la bendita palabra de Dios. Leamos ahora la primera carta a los Corintios en su capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, oigamos pues, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tal vez hay alguien que quiere oír el Evangelio, pero decimos no. Porque hay hermanos, me acuerdo, hace años ahí con nosotros, dijeron, 3 jóvenes, queremos que se predique ahí en la cancha. Está cerca la ciudad, pero queremos que se haga ahí. ¿Está bien? Hermanos, dijeron los jóvenes, fíjense que nosotros queremos que hagan tamales. También no mucho, unos 500 tamales. Está bueno. Las hermanas prepararon. Así está la iglesia católica. Y aquí está la cancha, se predicó. Llegó la gente allí alrededor. ¿Qué
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me hace impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahí estaba aquel hombre, tiene a su caseta ahí en la iglesia católica. Y fui con él, oyó la palabra, de veras. De verdad me tocó mi corazón cuando ese hombre predicó los sufrimientos de Cristo. Cuando él decía, cuando lo azotaban, el Señor se estremecía. Mire, doctor, ya no me dijo. Ya mero me dijo, lo hubiera hecho, su oportunidad, le digo. Es su oportunidad. Como a los 3 meses llegó a la sala. Ahora ya se convirtió. No sea que venga a ser tropezadero. Dice, ahora sigamos leyendo. Ahora viene lo siguiente, oigamos pues. Dice así el versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Ahora, la otra semana es la semana seca, porque hay quienes todavía están en la idolatría, dice la palabra, no lo digo yo. Porque los gentiles sacrifican, dicen, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con ellos. Si tiene duda, lee 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20. 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y de los demonios. Gracias a Dios hay recién convertidos, recién convertidas. Miramos este mediodía, una joven se arrodilló. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Instruirlo, animarlo en el camino del Señor. Pero dice la palabra, tú que dices que tienes conocimiento, te ves sentado allá echando su pianón de chompipa el día jueves en una seca. El otro, mira, ya tiene tiempo. Ni modo que yo no. ¿Ya ve? Hacemos pecado. Cuidémonos, hermanos. Decía don Carlos Menchú, si usted compra su arroba de harina 8 días antes, desde el que compró ya pecó. Por su pensamiento ya está para el pan. Los termina a comer hasta los 15 días y viene a partir el pan, juicio come. Oigamos, dice la palabra, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Ahora, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, oigamos pues. Esa libertad no para hacer lo que querramos, evitar muchas cosas, sino evitemos lo que no agrada a Dios. Leamos ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, y vamos pues, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No, hermanos, hay misericordia, el Señor es misericordioso. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, oye hermano que está afuera, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados de lo que cometió. Por eso dice, acuérdate de donde caíste. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Hay libertad. Esa tarde lo puede hacer. Hay libertad, no sigue esclavo
David dijo: contra ti he pecado y delante de ti está mi pecado. Él reconoció, porque quería la libertad, quería nuevamente. El Espíritu Santo pidió doble tu espíritu quiero, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Basta ya. El Señor nos libertó para cantar, para alabar. Sí, hermanos, otro dice: aquí nadie más enseña, solo yo. Y donde tienen que ver 2, 3 ancianos. Me acuerdo de una asamblea, el año pasado, hace 2 años falleció. No oraba, no predicaba ni enseñaba, pero era anciano de la asamblea. Y con nosotros se levantó uno, se le llamó, va a ser colaborador. Él solo ora, cita himnos, no predica, pero es un colaborador. Ahí está. Porque hay que ver más, hermanos. Hay que animarlos, no decir: no, aquí, hermano, no haya otro, solo yo. No. Que no venga a ser tropezadero a los débiles, como libres, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas capítulo 5, oigamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo, ahora es, oigamos Gálatas capítulo 5, versículo, ahora es 13, oigamos, me dice: porque vosotros, hermanos, hermanas, a libertad fuisteis llamados. Viene ahora el encargo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mensaje es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usemos la libertad, como leímos, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como siervas de Dios. Sí, hermanos, hay que dar la libertad al Espíritu Santo. Hay que darle. No pongas bozal al buey, dice la palabra. Alguien ya tiene tiempo, ya que predique. ¿Sí? No sea cuando estamos en el tribunal de Cristo: fuiste tropezadero, o mi hijo quería predicar, lloraba, me pedía, pero tú no quisiste. Hermanos amados, pueblo de Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Hay libertad para servir al Señor, solo en su debido orden, pero menos evitar y darle tiempo. Me restauré hace 2 meses y quiero predicar muy bien. Espera otro poquitillo, sigue adelante. Así. Es lo que agrada a Dios. Los hermanos llegan otra vez. Pero hay quienes. Ahí está. No, ya no, ya no, ya no y ya no. Ahora, ¿por qué? ¿Tiene envidia, dijo Jesús, por lo que es mío? ¿No puedo hacer yo por lo mío? ¿No va a decir el Señor? Esa tarde damos gracias a Dios, porque somos libres para alabar y glorificar el santo nombre de Dios, pero guardémonos también no hacer lo malo. Tratemos guardar nuestra vida, porque algunos, en vez de estar en las conferencias y al sábado van buscando donde hay piscinas, van a la playa. De repente se oye: falleció alguno, se ahogó. Mejor buscar la presencia del Señor. Como libres, pero no para hacer lo malo. Y damos gracias a Dios por Jesucristo, por su santa, bendita palabra que Él nos ha hecho oír. Y la bendiga en nuestros corazones.